Bueno, la fecha que se suponía era una fecha para recordar la caída de un dictador, los 60 años de la caída de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero, el día de ayer, para lo que sirvió fue para la reafirmación de la tiranía nacional que tenemos ahorita en Venezuela. El anuncio que hizo Diosdado Cabello, un anuncio impúdico de por sí, en forma y en fondo, de adelanto de las elecciones presidenciales para el mes de abril, y en fecha que puede ser seguramente alguna de los días, alguna de esas fechas de abril que tanto han dado en celebrar como parte de la liturgia chavista, es decir, del 11 al 13, o alguna cosa que se les ocurra, o quizás no lo hagan en abril, sino en marzo, para conmemorar el aniversario del anuncio de la muerte de Chávez. Quién sabe, cualquier cosa se les puede ocurrir. Pero lo sustancial va más allá de eso. En primer lugar, Diosdado Cabello es el segundo a bordo del partido del régimen. Es decir, no es un funcionario público quien hace el anuncio, no es el Parlamento quien hace el anuncio de adelanto de elecciones, no es el poder electoral, como lo dan en llamar, no es un tribunal que lo ordena ante la ausencia del presidente, no, es Diosdado Cabello, que además de toda la falta de legitimidad para hacer un anuncio como ese que ya posee el personaje, tiene además el otro problema, que es que acaba de ser sancionado por la Unión Europea, metido en una lista donde, por cierto, figuran notables personajes asociados al cartel de los soles, incluyéndolo a él, y donde figura, por cierto, también la señora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pero no solamente lo que a mí no solamente me llama la atención es que el señor se atreva a convocar en las elecciones, sino que además en el mismo acto asoma que el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el candidato del chavismo, del régimen, será Nicolás Maduro. Entonces, esta gente se coloca como cabeza de instituciones y a la vez cabeza de partido, más de lo mismo. Pero luego vamos a las redes. Yo escuchaba o leía los comentarios del supuesto rector opositor, porque yo no sé de dónde sacaron que Luis Emilio Rondón, hijo, es opositor. Si no es opositor, el papá va a estar siendo el hijo. El señor dice que el Consejo Nacional Electoral no puede garantizar unas elecciones viables para el mes de abril. Lo que al señor rector Rondón se le pasa es que no solamente no la puede garantizar en abril, sino que tampoco la puede garantizar en mayo, tampoco la puede garantizar en junio, tampoco la puede garantizar en julio, no la puede garantizar nunca, porque ese Consejo Nacional Electoral no es garantía de elecciones limpias, sino todo lo contrario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos unas elecciones adelantadas y entendemos también que va entonces a adelantarse el mandato que viene. Yo he visto las declaraciones de personeros opositores que ya andan engolosinados con el tema de las elecciones. Estuvieron hasta ayer nomás llorándose y cubriéndose con un muerto ajeno, porque en ningún momento la mesa de la unidad de los partidos que la conforman asumieron como parte de ellos y de su planteamiento a Oscar Pérez. Pero ahí fueron a llorar un muerto que no era de ellos y a hacer rebatiña con la mortaja de Oscar Pérez, y ya hoy se les olvidó. O sea, ya el día siguiente, ya a partir del 23 de enero se les olvidó Oscar Pérez. Ahora van por las elecciones, ahora están hablando de validación de la tarjeta del amor, ahora están hablando de que hay que unirse, ahora están hablando de que hay que hacer una campaña y de que hay que meterse otra vez en el carril electoral. Ante esto, es obvio que lo que ha hecho el canciller de México, retirando a su país de cualquier posición que avale cualquier diálogo entre ese régimen y esa oposición vergonzosa, es una posición válida, que debería darnos vergüenza a los venezolanos ver cómo estamos haciendo el ridículo. ¿Cómo ocurre ahora el retiro del embajador de Colombia en Venezuela, con las situaciones que están ocurriendo en Colombia, con venezolanos involucrados, venezolanos huyendo de Venezuela, durmiendo en los terminales, durmiendo en las aceras, viendo cómo se ganan la vida? Eso parece que no le preocupa ni al régimen ni a su oposición. Lo que le preocupa son las elecciones, el carnaval electoral permanente. Habría que ver entonces si de ese carnaval electoral que tanto les gusta va a quedar algo distinto que no sean las comisiones por publicidad, los reales que le quitan a los financistas para decir que se están oponiendo, y al final lo que le queda a la gente es otra vez
el mal sabor de haber participado en un sistema o en unas elecciones con un sistema fraudulento, donde el resultado va a ser siempre el mismo. Ganancia para el régimen, pérdida para la oposición gritará fraude los 3 días siguientes de las elecciones y ya, no pasará nada. Hablando de todo, ya para terminar, ¿qué es de la vida de la impugnación que hizo de las elecciones en el estado Bolívar el señor Andrés Velázquez? ¿Eso procedió o no? ¿Qué es de la vida de todas esas quejas por el sistema electoral? Ya se le olvidó, hasta la misma oposición se le olvidó.